Hola, buenas noches. Mi nombre es Ivania Montero y soy estudiante de la Universidad San Marcos. Además, estoy cursando orientaciones pedagógicas contemporáneas y este video es sobre el tipo de educación que yo como profesional o como docente quiero ofrecer durante la actualidad, en este momento, y también sobre lo que está pasando con la actualidad en Costa Rica, lo que yo considero sobre la educación actual que se brinda en Costa Rica. Para mí, la educación costarricense hoy en día presenta varias carencias que se van viendo reflejadas en la sociedad. Las presentes generaciones de jóvenes denotan una falta de valores e interés por el bien común, por la política, por la economía y por muchísimas de las áreas en general. Vemos que hay una falta de identidad, una falta de pensamiento crítico, de conocimiento propio y también sobre todo una gran enajenación donde los jóvenes hoy en día lo que más les importa, lo que más les interesa es encajar con este esquema que la sociedad ha establecido y ser igual a los demás, parecerse, verse igual, hablar igual que las personas que ven en redes sociales y vemos que han perdido y han dejado de lado muchísimo lo que son los valores. Ahora, los avances tecnológicos y la accesibilidad a la información hacen que la educación requiera cambios urgentes, que sea necesario también repensar estos modelos que se han venido utilizando desde hace cientos de años en la educación. Yo, por ejemplo, considero que los docentes del siglo XXI deberían estar en constante formación. Creo que no es suficiente formarse una vez en la universidad y sacar su título, su maestría o su licenciatura y dedicarse a enseñar por el resto de los años. Creo que hay muchísimos nuevos métodos de enseñanza, muchísimas nuevas técnicas de aprendizaje que se han venido descubriendo a través de los años y que los estudios y la ciencia han revelado que son súper importantes y que son súper efectivos para que un docente pueda desempeñar su labor de una mejor manera. Así que considero que debería haber una constante formación, por lo menos en esta área. Tal vez no tanto en su propia área de enseñanza, por poner un ejemplo, estudios sociales, sino más que todo en este tipo de técnicas y de metodologías que están en constante cambio. Ahora, tal vez no es factible para un docente realizar cambios en el currículo educativo o el sistema de enseñanza que se usa actualmente en Costa Rica, pero definitivamente considero que sí está en las manos de dicho profesor enseñar de una manera eficaz, de una manera amigable y de una buena manera la materia y el currículo que le corresponde. Así que para esto, para que esto se genere, el aprendizaje debe ser significativo. Definitivamente no podemos pensar que repetir los conceptos y repetir la materia simplemente para un examen está funcionando en nuestro aprendizaje y en nuestro sistema educativo. Esto quiere decir que realmente los docentes deben causar un impacto, deben mover de alguna manera a sus estudiantes, deben causar emoción en ellos para que se genere realmente un aprendizaje que sea significativo y duradero, un aprendizaje que el estudiante vaya a recordar dentro de algún tiempo. Ahora, las mejores maneras mediante las cuales un docente puede generar emociones en sus estudiantes van a ser aquellas que incluyan la utilización de muchos sentidos, ¿ok? Como por ejemplo utilizar el tacto, la vista, el olfato, el gusto. Por lo tanto, debemos tomar todo esto en cuenta y pensar y ser creativos como docentes para entender de qué manera puedo incluir cosas en las que mis estudiantes puedan tocar, armar, destruir, volver a armar, pegar, ¿verdad? Colorear, oler y todo este tipo de cosas.
para que se genere un aprendizaje significativo, algo que cause un impacto en ellos y que sea por medio de nuestras actividades de mediación y de planificación del diario de nuestra clase. Además, las actividades en grupo y las actividades colaborativas van a generar experiencias más significativas para los estudiantes. Por lo tanto, debemos tomar esto en cuenta y debemos también tomar tiempos para realizar estas actividades grupales o colaborativas, ya que la experiencia va a ser diferente en nuestros estudiantes al conversar unos con otros, al tener que compartir juntos, crear algo, discutir, hablar sobre esto, reírse de vez en cuando, ¿verdad? Planear, armar, presentar en grupo. Todo esto va a causar una experiencia diferente en ellos y esto ayuda al aprendizaje. Los docentes actuales también deberían implementar algunas técnicas diferentes en sus aulas. Por ejemplo, el aula invertida es una técnica en la que los estudiantes pueden leer su contenido en casa. No vienen al aula a leer el material, sino que el material es leído en casa y es puesto en práctica en la educación, con actividades, con debates, con exposiciones, con todo este tipo de cosas. Esto va a poner al docente en una forma más de guía y orientador que como un profesor dictador, ¿verdad? Que va simplemente a impartir el conocimiento. También podemos encontrar el aprendizaje por medio de proyectos, que es bastante significativo y bueno. Es una de las metodologías más eficaces que se han encontrado, donde se parte de problemas reales y concretos que se plantean para los estudiantes y ellos por medio de la investigación deben encontrar las soluciones y las respuestas a esos conflictos o a esos proyectos, ¿ok? Entonces se les guía mediante esto, pero igual ellos mismos van a generar su aprendizaje. También podríamos proponer trabajos colectivos, trabajos en grupo, utilizar muchos materiales, como lo comenté anteriormente, mezclar nuestras técnicas, el aula invertida con los proyectos, con los grupos y todo este tipo de cosas. También cambiar la actividad diaria del aula va a ser increíblemente bueno y refrescante para los estudiantes, de manera que si hoy mi aula está ubicada en pupitres y todos viendo hacia el frente, hacia la pizarra, el día de mañana yo simplemente puedo proponer una actividad diferente, donde no utilicemos los pupitres, donde cada uno de los estudiantes se siente en el suelo, donde hagamos tal vez un círculo grande donde todos podamos vernos y podamos debatir o hablar o compartir o inclusive hacer algún juego o actividad relacionado a nuestro material, a nuestro contenido de ese día. Esto va a cambiar increíblemente la dinámica del grupo y del aprendizaje también. Ahora, por supuesto que relacionado a esto, los docentes deberían aprovechar lo que son los recursos de la institución, lo más que se puedan, ya sean las canchas, ya sean áreas verdes, pueden ser huertas, alguna parte de un bosque, naturaleza, cualquier tipo de recurso o de área diferente que tenga la institución que yo pueda usar como docente en vez de estar en mi clase. Esto también va a generar y va a ayudar a refrescar a nuestros estudiantes, cambiarlos de ambiente, cambiarlos de panorama y también va a generar experiencias y emociones diferentes y significativas en ellos. Todo esto, pues, obviamente sin dejar de lado el contenido que es necesario ver. Una cosa que para mí definitivamente no puede faltar en un docente del siglo XXI es la empatía por sus estudiantes. Un profesor debe crear un vínculo de confianza y también de amor con sus estudiantes, donde uno pueda aprender a conocer a cada uno, donde pueda entender y saber cómo es su familia, cómo vive este estudiante, cuál es la cultura de este lugar,
etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo se comporta? Crear un lazo donde se genere confianza, donde el estudiante no vea a ese profesor como una figura dictadora, como una figura simplemente autoritaria, que es inalcanzable para él. Esto va a generar definitivamente confianza y pues con esta confianza el estudiante sentirá con naturalidad el levantar la mano y decir, profesor, no estoy entendiendo este contenido, ¿me lo podría volver a explicar? Cosa que no pasaría si el profesor es una figura autoritaria, inalcanzable para sus estudiantes, que no comparte, que no se relaciona, que no se mezcla, ¿verdad? Esto va a generar en ellos temor, va a generar en ellos una distancia completamente visible, la cual no traerá ningún beneficio para el aula. Ahora, además de esto, pues el profesor evidentemente no puede olvidar que tiene una gran responsabilidad en sus manos, que además de enseñar los contenidos requeridos, ¿verdad?, por el ministerio y etcétera, etcétera, tiene en sus manos la posibilidad de moldear futuras generaciones y de impactar en los estudiantes de manera positiva o simplemente dedicarse a enseñar los contenidos de su currículo, buscando que el estudiante sea capaz de repetir lo aprendido y que sea capaz de aprobar los exámenes. Esto va a estar en nuestras manos, va a estar en las manos de los docentes y es una responsabilidad entender y saber que además de enseñar, estamos formando personas, ¿ok? Con todo lo que ha pasado, la sociedad ha tenido un cambio, viene cambiando desde hace mucho tiempo, pero con tantas cosas que tenemos hoy en día y con tantas cosas que han pasado, hemos logrado ver que mucha de los valores y mucho de lo realmente importante para nuestra sociedad, para nuestra juventud, se ha perdido. ¿Ok? Y parte de la importancia de nuestras instituciones y de nuestros programas de enseñanza y de aprendizaje es ayudar a recuperar todo esto, ayudar a recuperar los valores en las personas, ayudar a formar personas de bien, ayudar al fortalecimiento también de las capacidades y de las habilidades blandas de nuestros estudiantes, ¿ok? Ahora, todo esto debemos hacerlo, por supuesto, con amor, tratar de enseñar también con el ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo tratar de buscar que los estudiantes sean personas íntegras, personas de bien, que busquen el bien común y que quieran aportar algo bueno a la sociedad, que no busquen simplemente introducirse dentro de la fuerza laboral del país para generar dinero, sino que también haya en ellos una capacidad de reflexionar, una capacidad de opinar, una capacidad de entender, ¿verdad? Lo que está pasando y poder tomar un bando, poder tomar sí o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto me parece, esto no, poder analizar, poder reflexionar. Pero además de todo esto, el querer dejar un algo positivo en nuestra sociedad, en nuestro país, el querer causar un buen impacto, el querer hacer algo positivo por nuestro país y no simplemente dedicarnos a generar dinero para subsistir. Con toda la humildad, esta es, en mi opinión, sobre lo que podría ser cambios en la educación, en el sistema educativo y en lo que yo personalmente quiero enseñar como docente de Costa Rica hoy en día. Muchísimas gracias. Hasta luego.